Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes para todos ustedes. Agradezco a los organizadores, especialmente a Javier Crespo, la invitación y bueno, a todos ustedes por estar aquí. Eh, para mí es un honor realmente compartir panel con quienes me precedieron. Y bueno, tengo una buena noticia, al contrario de Daniel, con las tecnologías digitales vamos a ganar la batalla sin duda. Bueno, ese es un poco el título que me toca, ¿no? Integrar las tecnologías digitales al manejo de malezas. Como bien, bueno, me presentaron, mi ámbito no es la diserbología, me dedico fundamentalmente a lo que son geotecnologías, que, bueno, obviamente tiene que ver con diversas adversidades agronómicas, fundamentalmente, y bueno, una de ellas claramente es el manejo de maleza. Bueno, un poco la idea de... ¿funciona? Sí. Un poco la idea es recorrer un poquito este temario, voy a ir bastante rápido, pero bueno, la idea es presentar las alternativas que tenemos, que vendrían a colaborar, ayudar, complementar todo lo que se ha expuesto. Van a ir viendo ustedes que a partir de algunas de las cosas que voy a ir mostrando, cómo se pueden integrar con lo que se ha dicho hasta aquí, ¿no? Combinación de principios activos, elección de momentos, cómo se facilita el manejo de maleza, digamos, centrado en el agroquímico, cómo las tecnologías digitales claramente lo van a facilitar aún más. Bueno, nosotros, digamos, básicamente, todo lo que son geotecnología, después va a estar la definición, pero se trata de analizar los eventos biológicos, agronómicos, del tipo que fuere, eventos, situaciones, elementos integrantes, digamos, de los sistemas biológicos en general, entre los cuales están los agroecosistemas de allá, pero desde el punto de vista del espacio, de la geografía, ¿no? Incluso también de la geometría de la ubicación de los distintos elementos. Entonces, digamos, un cultivo normal de soja, la pregunta que nos hacemos es ¿cuánto espacio ocupa cada cosa? En un arreglo espacial de un cultivo tradicional, ¿no? Más o menos, digamos, si tenemos en cuenta, digamos, una situación promedio de una soja en B4, B5 por ahí, de un metro cuadrado tendríamos esa distribución. ¿Y qué pasa cuando hay una infestación de maleza? O sea, una pregunta que nos podemos hacer es cuántas malezas yo tolero como ingeniero agrónomo, como asesor, como gestor, como a cargo, digamos, de la dirección técnica de un establecimiento, cuántos individuos, cuántas plántulas, primero, de malezas tolero en la entrefila. Ninguna, ¿no es cierto? Porque cuando la dejo escapar, después el lote, digamos, es un desastre, aparecen situaciones de propagación, etcétera, etcétera. Ahora, esto lo sabemos todo, ¿no? Si lo miramos desde arriba, lo seguimos mirando desde arriba, el problema desde el punto de vista espacial, o sea, cuando yo digo espacial me refiero al espacio, no me refiero, en principio, digamos, algo que lo aclaremos, no sé si tapo, no me refiero al espacio exterior de allá, ¿no? Me refiero a una cuestión del espacio. En situaciones de post-emergencia, promedio, grandes promedios de muchas evaluaciones que se están haciendo también a partir de herramientas digitales, más o menos está en el 5%. O sea, el problema espacial es el 5%. Obviamente hay casos más severos y otros que son bastante menores, ¿no? Más o menos. Y bueno, un poco me viene muy bien lo que comentó Daniel acerca de la reseña histórica. Si nosotros miramos, digamos, justamente el agroecosistema desde arriba, por ejemplo, con un dron, fíjense que el desarrollo tecnológico del sector agropecuario en general, a nivel global, no solamente en Argentina, para poder controlar malezas, ¿qué hizo? Primero, hizo resistente el propio cultivo para poder seguir aplicando en manto sin diferenciar, sin ser selectivo desde el punto de vista espacial. O sea, buscamos incrementar la selectividad del herbicida a partir de darle tolerancia al cultivo
y no abocarse en la cuestión del espacio. Y bueno, desde el punto de vista eh, espacial, obviamente la maleza ocupa poco espacio, es poco importante desde el punto de vista del espacio. Entonces, ¿qué es un poco lo que vienen a darnos las tecnologías digitales en general? Después vamos a ver que hay soluciones que cuestan algunos pocos, muy pocos miles de dólares, hasta otras que son claramente más caras, ¿no? Pero es un poco volver, si se quiere, a la fuente tecnológica, en el sentido de que una SADA, un SAPIN es una tecnología que históricamente se usó previo a la década del 50 del siglo pasado y anterior. El tratamiento era, digamos, el control de maleza era básicamente mecánico, ¿no? Pero claro, ahora sí, con posibilidades reales, realizables, de hacerlo a la escala de los sistemas de producción actuales y con toda, digamos, la eficacia que requieren los tiempos que corren, ¿no? ¿Conviene ser selectivos espacialmente? Este trabajo es un trabajo bastante grande que se hizo, estuvo liderado por la gente del CREA, de la parte de la Unidad de Innovación y Desarrollo del CREA, que coordina, digamos, algunas tareas a nivel de todos los grupos CREAS o un buen número de ellos. Y de alguna manera hay mucha información en este informe. Yo traje solamente, por una cuestión de tiempo, lo que sería el gráfico de coeficiente de impacto ambiental del total de agroquímicos, básicamente herbicidas, utilizados en esos cultivos o en el doble cultivo trigo-soja a partir de la aplicación convencional, digamos, y la aplicación selectiva. Y bueno, las reducciones son bastante marcadas cuando podemos ser selectivos espacialmente, ¿no? ¿Qué es? O sea, dicho esto, nos metemos ahora un poquito más en la especificidad propia de la tecnología. ¿Qué serían las soluciones digitales, las herramientas digitales que vendrían a cooperar con nosotros en la gestión de malezas? Básicamente son casos de aplicaciones geotecnológicas, que no es otra cosa que, de alguna manera, la gestión de la información, la que fuere, pero además de la situación particular del evento o del elemento que estemos tratando, trabajando, estudiando, también la ubicación espacial de sí mismo y respecto de eh, situaciones vecinas, elementos vecinos del sistema, ¿no? Bueno, obviamente se aprovecha básicamente de la informática, desde ya, y las geotecnologías, entre otras, no las únicas, hacen de alguna manera base, los tres pilares fundamentales son, primero, incluso por ahí en orden de importancia, si se quiere, agronómica, los, eh, los sistemas de posicionamiento global. O sea, la posibilidad de ubicar con coordenadas más o menos precisas en el espacio situaciones, cuestiones vinculadas con la dinámica del ecosistema es clave para todos nosotros, ¿no? Lo otro es el sensoramiento remoto. ¿Por qué? Porque un sensor remoto, después vamos a ver algunos ejemplos, pero bueno, uno hace la referencia a un sensor remoto satelital o a un dron, hay otros, y en la parte de gestión de malezas son bien importantes los otros. ¿Qué nos permite? Nos permite captar información del sistema con una alta calidad en esa información que estamos recolectando a un relativamente bajo costo. Bueno, y el tercer elemento, la tercera pata del que está abajo, los sistemas de información geográfica. Son los elementos, digamos, de tratamiento de esa información que nos permiten, de alguna manera, integrar, estudiar en conjunto, etcétera, etcétera, para producir, generar, formular soluciones, digamos, que luego puedan ser aplicadas. Bueno, ¿qué nos permite la geotecnología en general? Bueno, cuestiones que son multiescala. Nosotros podemos estar de alguna manera eh,
digamos, desde el punto de vista del control de maleza. Nos puede interesar, por ejemplo, el control de renovales en situaciones de post-desmonte en el norte, o nos puede, digamos, estar inquietando una situación muy puntual en una escala de mucho mayor detalle, ¿no? Pero, digamos, también algo bien importante es todo lo que tiene que ver con el abordaje integral de la problemática, ¿no? ¿Cómo se junta esto? Bueno, ya yendo un poquito más a una de las herramientas principales en el control de malezas, se vincula a esto, ¿no? Esto nuevo, que sería lo que está a la izquierda, se vincula con lo que es, en general, la agricultura de precisión tradicional, la agronomía de precisión, ahora, porque está de alguna manera juntando todos esos elementos, ¿no? O sea, por ahí el enfoque tradicional de la agricultura de precisión hacía foco, digamos, en el rendimiento, que era el que iba informando acerca de lo que iba pasando en el lote. Ahora, digamos, hay otras herramientas para detectar esa variabilidad y ahí sigue la rueda, ¿no? En general, digamos, esto es un estudio de esta consultora, Market Markets, que es bastante importante a nivel del hemisferio norte. Ese es un poco, digamos, el mercado que se espera para todo lo que son geotecnologías aplicadas al agro, ¿no? Bueno, de esto, claramente, la mitad o más tiene que ver justamente con el manejo de malezas, principalmente dentro de lo que son adversidades bióticas. O sea, la adversidad biótica tiene un lugar muy grande en esta torta y la maleza, el tratamiento de maleza es lo más importante dentro de todas las adversidades, por lo menos al momento. Ahora bien, esto es actual, es una convocatoria a eh, publicaciones técnicas en un journal que es Frontiers in Agronomy, que tiene que ver justamente con ese título, ¿no? O sea, tecnologías y técnicas innovativas para el control efectivo de malezas. Hasta ayer no había ningún todavía paper, o sea que es bien nuevo. Creo que cierra a fin de año, pero fíjense lo que los editores plantean, esta cantidad de subtítulos, de los cuales 10 sobre 14 tienen que ver con geotecnología o tecnologías digitales. O sea, evidentemente el sector, en general, digamos específicamente, que tiene que ver con justamente la problemática de la maleza, está viendo todo lo que sean tecnologías digitales con un alto interés. Bueno, y por otra parte también, de alguna manera, esto que vengo comentando, se comienza en los últimos años a complejizar cada vez más a partir de, bueno, otras herramientas que van apareciendo. O sea, no se trata solamente de detectar la maleza, sino hay que correr modelos, hay que hacer ciencia de datos, bueno, otros elementos que van complejizando, digamos, toda esta dinámica. Y bueno, es bastante, eh, por esa alta dinámica, la necesidad de actualización es bastante acuciante, bastante intensa, bastante rápida. ¿Qué sería? O sea, vamos a hablar bastante de drones, pero ¿qué sería, digamos, un dron en este contexto? Básicamente es un caso de sensoramiento remoto. ¿Mm? Ahora bien, ¿qué es el sensoramiento remoto? Básicamente, para hacerlo muy rápido, es tener un elemento sensor, una cámara, más grande, más chica, más compleja, más simple, pero digamos, básicamente es una cámara en principio, que se articula en alguna plataforma. Entonces, esa plataforma puede ser satelital, aérea, tripulada o no, pero también puede ser terrestre. Y aquí, justamente, específicamente, lo que es el control de malezas tiene muchísimo, diría yo, de sensoramiento remoto terrestre. Pero justamente para administrar esta información vamos a necesitar siempre ubicarla y gestionarla con una infraestructura computacional adecuada, ¿no es cierto? ¿Qué modelos en sensoramiento remoto podemos identificar? Básicamente, bueno, hay otro más, pero digamos lo que interesa en el tema específico de maleza
son estos dos, ¿no? El primero es cuando el sol es la fuente de energía y el sensor lo que hace es captar la energía reflejada por el objeto. Es el más habitual en el sensoramiento remoto. Después está el activo, en donde justamente el propio sensor es el que emite la energía, que interactúa con el objeto y que luego es registrada por el propio sensor. Cuando yo hablo de registro, tiene que ver siempre con una situación de cuantificación. O sea, lo interesante de todo esto es que el número que surge de este esquema de sensoramiento es un dato cuantitativo que ya es preciso, o sea, el devenir del avance tecnológico ya lo ha tornado muy preciso y, bueno, la tendencia es que sea cada vez más preciso, ¿no? Drones. En general, bueno, se clasifican de acuerdo al peso. Y acá, bueno, es lo que marca la normativa nacional, que, bueno, es copia básicamente de lo que se formó en Estados Unidos, como es de estilo en todo lo que es aeronavegación. Pero bueno, aquí hay una cuestión si se quiere, de mercado. Aproximadamente, no sé si hay alguno, un dato de fin del año pasado, el 90% de la facturación de drones en la Argentina en el año pasado fueron drones aplicadores de agroquímicos. O sea, y el número total de esa facturación es muy grande. Entonces, esto ya es una realidad, si se quiere, ¿no? Es una realidad que está entre nosotros y es una herramienta que es bien interesante para meter adentro del análisis agronómico general que nos toca hacer. Bueno, ¿en qué se basa cuando nosotros levantamos información de un objeto de interés? En este caso puede ser un cultivo, digamos, con presencia de maleza, por ejemplo. ¿En qué se basa? Bueno, se basa en esta curva, la curva de respuesta espectral. O sea, de cuando el sol ilumina un área, un objeto de interés, esa situación más simple o más compleja devuelve, según la longitud de onda, una cantidad de energía y el sensor remoto es justamente capaz de cuantificar, según la longitud de onda, ese retorno de información. Eso, digamos, nos da la idea de distintos procesos ecofisiológicos vinculados con estrés o no, y a partir de acá aparecen todas las posibilidades que nos brinda el sensoramiento remoto, desde detectar cultivos, áreas sembradas con cultivos, hasta hacer fenotipado de altas prestaciones, o sea, a través de cámaras, levantar datos cuantitativos de ensayo, ¿no? O sea, todo esto surge de esta lógica, incluidas situaciones sanitarias de distinto tipo o, bueno, fenológicas también. ¿Qué cámaras, o sea, en concreto a nivel de lo que nosotros podríamos acceder? Hay varios tipos, pero digamos, para sintetizarlo en tres tipos principales. Cámaras RGB no son muy distintas a las que ustedes tienen en el bolsillo o en la cartera en el celular. Una cámara color convencional, que más o menos tiene esa configuración, y el producto es una imagen color. Pero más interesante son estas que son multiespectrales. Son justamente las que comienzan a poder analizar esa firma espectral que mostrábamos recién. En donde aquí ya tenemos una capa de información por cada canal que tenga esa cámara. Y el resultado es una imagen multibanda que ya, digamos, en términos estadísticos, podría ser un insumo para un análisis multivariado, ya de movida, ¿no? Cada capa de estas que están aquí aporta una información que tiene que ver con algún proceso ecofisiológico o ambiental, lo que fuere, del objeto de interés. Y también hay una tercer tipo, que sería el caso anterior, pero cuando la cámara tiene una sensibilidad espectral mucho mayor, se denomina hiperespectral. Entonces, bueno, por ahí lo que permite la hiperespectralidad es que
directamente esta cámara permite, digamos, recuperar prácticamente la curva de respuesta espectral del objeto de laboratorio. O sea, muchísima mayor precisión espectral, mientras que la multiespectral muestrea esa respuesta espectral en un número mucho menor de puntos, ¿no? Claramente, digamos, estamos hablando de 5.000, 7.000 dólares la cámara que está abajo a 90.000 la que está arriba. Obviamente hay una diferencia de costo, ¿no? Pero, bueno, las posibilidades son más o menos estas. ¿Qué se diferencia la imagen que yo puedo obtener de un dron para poder detectar maleza en un campo de lo que puede ser una imagen satelital? Una imagen satelital puede ser de menor resolución, de mayor resolución. Tanto esto como esto es una captura unitaria de información. Cuando yo vuelo un lote, porque quiero saber dónde está la maleza, porque le quiero aplicar justamente al lugar donde está la maleza y no donde no está, originalmente tengo esto. Porque el dron no puede captar todo el lote junto en una sola toma. Lo va cubriendo a medida de que va volando en forma de grilla sobre él. Y por un procesamiento, que bueno, se le dice geoprocesamiento, pero en realidad es un procesamiento fotogramétrico, termina apareciendo el fotomosaico, que sería el homólogo a la imagen satelital. Sobre este producto, entonces, aquí sí yo podría identificar los lugares donde puedo tener malezas en el lote. ¿Cómo se hace esto? Bueno, a partir de la tecnología que tiene un dron. Un dron no es una aeronave que vuela de manera radiocontrolada. Digamos, para que sea una herramienta de trabajo, tiene otras cosas, básicamente GPS y unidad inercial de navegación, que es la que permite justamente ubicar las fotos para poder producir justamente el fotomosaico. ¿Qué hacemos cuando vamos a querer utilizar la tecnología para hacer una aplicación selectiva sobre un lote que tenga malezas? Básicamente son estos tres pasos. El primero es la detección a campo de las malezas, después vendría el geoprocesamiento y después la aplicación dirigida. Ahí tienen una reseña, algunos puntos para que queden, digamos, por ahí en el golpe de vista, que podemos usar. También podríamos usar imágenes satelitales, podría ser en algún caso especial, no habitual en los sistemas de producción de esta zona, pero en algún caso se puede dar. Y bueno, aquí en la parte de geoprocesamiento, ahí no anda. En la parte de geoprocesamiento, bueno, básicamente es donde estaban, por ejemplo, los sistemas de información geográfica y el software fotogramétrico. Y después, bueno, la aplicación dirigida puede estar a cargo de equipos terrestres o equipos aéreos, ¿no? De drones. Bueno, entonces básicamente un caso que, por ejemplo, en el primer caso estamos volando con ese dron, que es similar al que tenemos nosotros en la facultad. Luego se geoprocesa la información que captó el dron, se identifican las malezas y se generan los polígonos, digamos, donde con algunas medidas, digamos, de seguridad espacial sobre todo, donde está la maleza, para luego que actúe el dron fumigador. Este esquema muy básico es de relativo bajo costo. ¿Por qué? Bueno, porque los drones, digamos, sobre todo el primer y el segundo eslabón, no son tan onerosos en términos de inversión. Sí requiere por ahí una capacitación, digamos, y una dedicación de tiempo mayor, pero, digamos, en términos de erogación económica, no son tan caros. En la parte de vuelo inicial, bueno, un tema respecto de la resolución. ¿Por qué? Y bueno, porque yo tengo, si uso píxeles más grandes, o sea, menos definición, en algún momento corro el riesgo de no poder detectar la maleza. Y si me voy con píxeles muy, muy pequeños, o sea, mucha definición, probablemente tenga un problema de peso, de tamaño de archivo y de gestión, digamos, de esa información en el sistema informático. Después, respecto de la aplicación, bueno, este trabajo lo encontré de casualidad, pero bueno, interesante porque muestra que a escala de parcela, microparcela, o sea,
pequeños plots, o sea, básicamente lo que sería una utilización de ensayo o de minifundio, digamos, algo bien pequeño, comparando lo que está, o sea, el dron con alguna barra aplicadora o con la mochila, la mejora que tiene, digamos, el uso del dron. Y esto básicamente, bueno, Daniel no me va a dejar mentir, es un poco lo que motivó que en la facultad nuestra se adquiera un dron fumigador, básicamente también porque algo que comentaba Javier al principio, ¿no? Había problema con el personal que para todo lo que fuera ensayo, etcétera, etcétera, no querían usar la mochila. ¿Mm? Entonces, bueno, este dron vino a solucionar bastante ese tema. Bueno, y este es un caso real, es un lote, se vuela con el dron, se utiliza, digamos, la información multispectral y algunos índices en un análisis multivariado. De los AVI es el, el, el índice de verdor ajustado por suelo, modificado. Con eso se segmenta la imagen a partir de un algoritmo, digamos, de clustering bastante conocido, digamos, pero lo que hace es justamente dividir esta complejidad y identificar, digamos, grupos por similitud, o sea, estaría identificando los píxeles que tienen malezas. Luego de esto aparece, digamos, justamente la separación de esos píxeles maleza y a partir de ahí se rodean de alguna medida, digamos, de prudente distancia, digamos, alrededor del píxel de maleza, para que este polígono ahí que está en verde sea lo que uno incluye en el plan de vuelo del dron fumigador para que aplique en los lugares donde hay maleza y no aplique donde no hay. Esto dicho así, esto es un caso real, como les decía, bueno, ahí está la proporción, ¿no? En este caso, el ahorro fue de algo más del 70% frente a una aplicación en cobertura total. Bueno, entonces, volviendo a la idea de los tres pasos: detección, geoprocesamiento, aplicación. Claro, la operación, digamos, tiene su complejidad. Obviamente lo que uno quiere, imagínense si la gente se pone nerviosa porque la coniza no se muere rápido. Bueno, obviamente en el campo, en la vida real, uno quiere entrar con el mosquito, pasar el agroquímico y considerar que se soluciona el problema, ¿no? O sea, este modelo tiene, digamos, la particularidad de que son varios pasos para poder desarrollar la solución. ¿Qué es lo que hay dando vuelta en términos de poder resolver en una sola operación con drones? Bueno, básicamente esto tiene que haber, digamos, un elemento inteligente que de alguna manera aprenda lo que es una maleza, aprenda la diferencia de esa maleza o de esas malezas respecto del cultivo, para luego justamente provocar una identificación. O sea, el software, la computadora va a poder ponerle una etiqueta a cada planta, a cada plántula, para justamente, por lo menos, poder identificarla y junto con la identificación, ¿qué va a ir? La coordenada, la posición de la ubicación de esa plántula, ¿no? En general, bueno, estos algoritmos se usan mayormente, no únicamente, pero se usan redes neuronales convolucionales o de otro tipo, que son entrenadas en situaciones, bueno, bastante especiales. Digamos, donde el algoritmo aprende, ¿no? Son algoritmos de machine learning y, bueno, distintas configuraciones agronómicas o distintos objetivos pueden provocar que distintos modelos de machine learning tengan mayor o peor desempeño. Eso se va testeando. De esto hay una especie de fiebre en el ámbito científico-tecnológico de encontrar, digamos, cuáles de estos modelos son mejores, ¿no? Bueno, a partir este sería un esquema básico para experimentar esto, ¿no? O sea, porque a su vez, obviamente, el resultado depende, digamos, de los cuatro elementos y en donde arranca con
qué cámara tenemos. O sea, tengo una cámara común, RGB, porque no tengo presupuesto, o tengo 90, 100 mil dólares para comprar una hiperespectral. Eso es bastante distinto, ese origen distinto hace que el resto sea distinto. Pero en esto hay una gran inversión, sobre todo de empresas privadas a nivel mundial, con estos temas, ¿no? Y de hecho, fíjense, esto se lo quería traer porque es bien interesante. Ya hay implementaciones en donde este modelo está resuelto a bordo del dron. O sea, en este chip que está ahí, que está a bordo del dron, ya está el modelo que aprendió cuáles son las malezas, cuál es la forma, cuál es la configuración morfológica de las malezas, y una vez que el dron vuela el lote y con las imágenes va viendo lo que hay en el lote, poder generar un mapa con, digamos, no con el geoprocesamiento posterior, por eso acá arriba dice que estaría, digamos, serían, digamos, los puntos 1 y 2, o sea, mientras va volando, ya directamente va haciendo la detección sin necesidad de hacer el geoprocesamiento abajo. Bueno, acá básicamente interesante, y me interesaba mostrarles eso que está por ahí al medio. Esto lo resuelve a 80 kilómetros por hora, el dron volando a 80 kilómetros por hora, o sea, habla de el desarrollo del hardware que tiene el dron arriba, y bueno, algunas de las vistas de lo que logra está ahí a la derecha, ¿no? O sea, hasta puede identificar un maíz guacho entre medio de una soja, por ejemplo, ¿no? Y bueno, entonces hasta acá hablamos de la primera y la segunda. ¿Podemos también agregarle que ese dron pueda hacer la aplicación? Bueno, ahí sí que no es tan fácil. Porque, bueno, el dron obviamente vuela, en el aire tiene turbulencia, etcétera, etcétera. O sea, lo que se gana en el ámbito de la precisión y la detección no se logra ser lo suficientemente preciso para poder aprovechar eso en la aplicación. Por las dudas, si alguno que esté por aquí tiene o conoce algún dron aplicador, tienen cámaras, ¿sí? Pero las cámaras, este es un T40, la cámara no es para mapear, es una cámara para que el piloto pueda observar por dónde va el dron y pueda ir teniendo un panorama, digamos, una percepción, digamos, de su condición de piloto más o menos real. No es para mapear, no detecta maleza. ¿Qué pasa si sí o sí quiero hacer todo junto en una sola operación? No puedo, básicamente, hasta ahora, no puedo usar drones, tengo que usar herramientas que son terrestres. Bueno, y acá aparece, digamos, algo que está emparentado, que son, digamos, los sistemas de detección y de aplicación selectiva asociado a maquinaria aplicadora, ¿no? Que puede ser autopropulsada o de arrastre. Básicamente, bueno, los componentes del sistema, estos son sistemas que se pueden adicionar a una máquina usada, o sea, no hace falta que la máquina sea 0 kilómetros. De todos esos componentes, los más conspicuos, los más singulares son los que se resaltan ahí, que es justamente el sensor de detección, bueno, obviamente la computadora y sobre todo, digamos, la electroválvula, que es la que abre o cierra el flujo de la ducha para que se aplique sobre donde está la maleza, ¿no? Bueno, si el sentido de marcha es de izquierda a derecha, el sensor óptico proyecta, ilumina, digamos, el campo y, bueno, como toda planta fotosintética, absorbe energía lumínica en alguna longitud de onda. Cuando el sensor detecta que en algún espacio se absorbió energía lumínica, interpreta que ahí hay una planta verde y por detrás entonces aparece, digamos, el pico que abre y justamente pulveriza sobre la planta y no donde no se detectó la existencia de la planta, ¿no? Bueno, ¿qué permite esto? Al ser activo, o sea, es el sistema activo que nombrábamos al principio. ¿Por qué? Porque tiene una fuente de iluminación que va iluminando, digamos, por más que sea de día, va iluminando y va midiendo, digamos, la reflexión de esa iluminación propia. Justamente habilita a que
tenga rango de operación total, ¿no? Diurno y nocturno. Este es el modelo, digamos, lo que les mostré antes tiene que ver con un sensor que sigue midiendo la reflectividad. ¿Por qué? Cuando la planta verde absorbe energía lumínica, la reflectividad baja y ahí se produce la señal. Estos que siguen analizan, digamos, mayormente la morfología, o sea, detectan a la plántula de maleza o a la planta de maleza por su forma. Es un caso de visión computacional. Se identifica, digamos, con un modelo similar al que uno, digamos, realiza con la visión humana, con el sentido de la visión que tenemos, ¿no? En este caso, fíjense lo que les muestro, son de propulsión solar y son solamente de operación diurna porque no son activos. ¿Mm? Y no sé si podré activarlo. Bueno, yo tuve la posibilidad de visitar la fábrica la fábrica de esta empresa, que, bueno, el robot es totalmente autónomo, detecta la maleza, tiene un mástil delantero, que es el que tiene las cámaras de visión computacional. La computadora a bordo hace el análisis, o sea, todo lo que comenté antes lo hace a bordo, y los brazos justamente sería el órgano activo que puede tener un microaspersor en la punta o una especie de ruletita raviolera que eh, rompe mecánicamente la plántula, ¿no? Bueno, a diferencia de lo que ocurre por esta latitud, el Estado suizo subsidia la adopción de esta tecnología. También, digamos, muy interesante lo que comentó Daniel recién acerca de la adopción. Bueno, en todo lo que sea agronomía de precisión, etcétera, etcétera, tenemos problemas de adopción en la Argentina por las mismas causales que comentó él. Bueno, esta otra que ya está en el mercado argentino es similar, pero bueno, no es autónoma, no es de propulsión solar, es de arrastre y también se basa en este principio que es el de mirar y aplicar. Y bueno, también puede operar de manera nocturna porque, digamos, debajo de esa caja es donde están todos los detectores y la iluminación propia de la máquina regulariza, digamos, el sistema de visión de la computadora. Y bueno, con este detector que identifica justamente hace la detección de cultivo o maleza, fíjense las configuraciones que se pueden en principio lograr. Esto ya está en el mercado y ya funciona, digamos, ¿no? O sea, perdón, no está acá en la Argentina en estas condiciones, está en Europa, está en Estados Unidos, en algún tiempo va a estar entre nosotros seguramente. Fíjense, si yo detecto plántula de maleza y plantas o plántulas de cultivo, puedo pedirle al aplicador que justamente en esta condición, me aplique herbicida selectivo sobre la maleza, o sea, los cuadraditos rojos serían la maleza, o le puedo dar un área de restricción alrededor de la planta del cultivo y poder aplicar herbicidas no selectivos sobre la maleza. O, por ejemplo, detectar que el objeto de interés sea el cultivo para aplicar, por ejemplo, insecticida o fungicida. O sea, en vez de aplicar cipermetrina a todo el lote, le aplico solamente donde está la planta de cultivo, ¿no? O fungicida, lo que fuera. O, por ejemplo, esta otra configuración, si quiero, qué sé yo, hacer un proceso de algún insecticida de suelo, desinfección del suelo. O sea, fíjense la flexibilidad que tiene, digamos, esta herramienta, que es lo que le mostré antes, por el solo hecho de poder identificar al malo de la película del bueno de la película. Básicamente eso. Bueno, y este otro, también para mencionar, similar al anterior, es también pasivo, pero esto es muy interesante. Lo que es interesante es que ya combina las dos tecnologías. Combina la detección morfológica de la maleza, o sea, por forma, y además también le aporta una cámara hiperespectral. Por eso tiene dos camaritas que van montadas en el botalón, que hace un análisis de estado.
Entonces, por ejemplo, puede detectar nivel de estrés en la maleza. Y a partir de ahí la computadora incrementar o no la dosis sobre esa condición especial. Imagínense que, bueno, a todo esto, claramente, bueno, estos son los modos de operación. También, obviamente, permite, por ejemplo, el doble golpe, o sea, el doble golpe en tiempo real. Aplico un herbicida de contacto y algún desecante para alguna otra maleza que tenga integrada en el lote. Generalmente tienen doble tanque o incluso triple tanque para combinar productos, etcétera, etcétera. O sea, realmente, digamos, las posibilidades son muchas y sobre todo me interesa, digamos, de alguna manera rescatar la complementariedad que tiene esto respecto de la tecnología del propio agroquímico. ¿Mm? Y bueno, también volver al punto inicial, ¿no? Lo que tiene que ver con el ahorro de biocida que le estaríamos aplicando al ambiente. Porque, digamos, más allá de la opinión que tengamos acerca de los agrotóxicos, todos sabemos que son biocidas, o sea, tienen un impacto. Y realmente esta tecnología permite justamente bajar fuertemente ese impacto. Bueno, muchísimas gracias.